Las denuncias que se han venido haciendo alrededor de los Panama Papers en cuanto al manejo deshonesto de miembros de este gobierno en el sector petrolero son temas que se han venido comprobando por denuncias externas, por denuncias de políticos que han venido fiscalizando con la ayuda de los medios de comunicación y de información que se no nos hicimos, sino que fuimos a la fuente para investigar qué había. Dentro de ese pedido de información que continuamos haciendo a diferentes entidades panameñas y a diferentes autoridades panameñas, hay un proceso de investigación abierto que lo hemos anunciado, hemos recibido mucha información. Una vez que toda esta información nos sea dada y sea revisada, la daremos a conocer para sacar conclusiones. Y dijimos, no se puede decir o opinar sobre la culpabilidad o inocencia, en este caso del señor Glass, hasta que no existan elementos que con documentos oficiales nos digan es culpable, es parte de. Lo que sí dijimos fue que se lo emplazaba a que se inscriba como candidato porque él tenía que dar respuestas de todos los sectores estratégicos que ha liderado durante esta década. No es posible que él haya estado al frente del petróleo, de las telecomunicaciones, de las hidroeléctricas y sencillamente diga que él no sabe nada. Él tiene que responder por los frentes que lideró. Que si él no fue parte de la corrupción de todos sus asesores y de sus más íntimos allegados, bueno, eso no podemos aseverarlo hasta no tener los elementos de convicción. Pero que él tiene que responder por un sinnúmero de perjuicios económicos causados al Estado en temas que él lideró, tiene que hacerlo. Y por eso era necesario tenerlo en la contienda. Hoy se lo ha emplazado a un debate, no como propuesta de campaña. Aquí hay medios sensacionalistas que buscan minimizar las propuestas de un candidato, diciendo hoy su propuesta es invitarlo a debatir a Glass. Pero nada más ridículo que eso. El llamado a un debate al vicepresidente es para con documentos preguntarle sobre temas importantes que la ciudadanía necesita conocer. Es decir, que usted sí tiene documentos que permitirán traslucir al pueblo ecuatoriano una situación que se quiere conocer por parte de todo el país. Mire, esto es sencillo. El fiscal general de la Nación ha hecho 3 pedidos de ayuda internacional, de asistencia internacional penal a las autoridades panameñas. En la primera, que es a finales de mayo, me parece, yo tengo la documentación, tengo todo el expediente junto con Ramiro Aguilar. En el primer pedido que le hace a Panamá, él pide que se investigue al señor Alex Bravo por el delito de tráfico de influencias. Y Panamá le responde, dentro de toda la documentación que le envía todas las transferencias millonarias que hace Alex Bravo por millones de dólares a diferentes cuentas. Y Panamá, a través del fiscal Carvalho, le responde, aquí no hay tráfico de influencias. Aquí hay blanqueamiento de dinero, aquí hay enriquecimiento ilícito y hay corrupción de miembros del gobierno ecuatoriano. Entonces, ahí viene la primera interrogante. ¿Qué protege el fiscal? ¿Por qué es Panamá, que supuestamente es un paraíso fiscal, el que le tiene que dar lecciones de moral y de derecho a este fiscal incompetente que tenemos en el Ecuador? Hay una actitud sospechosa del fiscal que nos llama la atención y hay un sinnúmero de transferencias que no han sido dadas a conocer. De ahí el fiscal hace un segundo pedido el día 3 de octubre, con una ampliación, un tercer pedido el día 10 de octubre. Y el fiscal dice que esa información no le ha llegado. Pero al parecer, esa no es la información que manejarían las autoridades panameñas. ¿Qué hay en esa información? Es lo que el país tiene que conocer. Y tiene que conocer del boca del fiscal. El fiscal no puede seguir callando. No puede seguir diciendo que no ha recibido una información. Ahí nace mi primera interrogante. ¿El fiscal está mintiéndole al país?
ya recibió esa información y esa información es la que se está recabando. El asambleísta de Alianza País, Cristian Viteri, también ha asistido a Panamá y es el que al parecer está poniendo al conocimiento de la ciudadanía ecuatoriana una información donde él va mucho más allá de Panamá, ¿no? Porque está diciendo que está pidiendo abrir cuentas en otros países, donde hay Suiza, paraísos en fiscales, España, exactamente en Europa, Europa. Cuentas cifradas en bancos internacionales, etc. ¿Dar Bucarán está en esa misma línea? Nosotros estamos recabando toda la información alrededor del tema. De ahí, quienes estén desesperados, queriendo imponernos tiempos e indirectamente impidiendo que se haga una investigación plena, solo por su afán, su desesperación de que haya denuncia, nosotros no actuamos por pasiones. Aquí hay que actuar con seriedad, porque son millones de dólares en perjuicio al Estado ecuatoriano. El perjuicio causado a través de este gobierno a las arcas del Estado en temas petroleros, en temas hidroeléctricos, en temas de telecomunicación, en los que el país necesita respuesta. El señor Glass necesita decirle al Ecuador, por ejemplo, qué pasó con la venta de Alegro, qué se hizo con ese dinero. Esas cosas necesita responder y por eso es necesario debatir. Más allá de su candidatura presidencial, ¿usted está tras la búsqueda de la verdad en torno al tema? Y con seriedad. Yo no puedo hacerme eco de 4 cuentas desesperadas en Twitter que me dicen, ahí está, eres cómplice, estás guardando la información. No, yo no me voy a prestar para show mediático como hacen otros actores que solo buscan fama. Yo no necesito fama, yo necesito descubrir la verdad. Y quien tiene que responder por estos temas es Jorge Glass, porque él mismo se ha jactado de liderar estos frentes. Y hay que llevar una fiscalización sin odio, sin show mediático, sin ansias, sencillamente comprometidos con la verdad y con decirle la verdad al pueblo ecuatoriano. Abogado Abdalá Bucarán Puley, las intenciones de voto que se han medido últimamente por las encuestas hacen ver que más del 50% de ecuatorianos aún no tiene definido su decisión de votar por tal o cual candidato. ¿Usted va a apelar a este segmento poblacional, a ese 34% que aproximadamente corresponde a la juventud ecuatoriana que va a votar y que está en el padrón electoral, para conseguir una mayor cantidad de votos para ir subiendo las encuestas? Bueno, si usted amplía la brecha y habla de 16 a 38 años, Ajá. Es alrededor del 47% de la población. Y obviamente la juventud viene anhelando una actuación distinta de los actores políticos. La juventud venimos exigiendo que los políticos dejen la política caduca que estamos viendo en esta contienda, en la que los políticos hablan entre ellos y no entienden el nuevo lenguaje, la nueva forma de comunicarse de nosotros los jóvenes a través de la tecnología. Y por eso es que yo he dicho públicamente, soy el único representante de los jóvenes en esta contienda. Está diciendo que no ha habido una renovación en los sectores políticos últimamente en el país, incluyendo a Alianza País. Pero por favor, Alianza País emprende una reforma constitucional para que la edad del presidente de la República pueda ser desde los 30 años en adelante. Y a la hora de poner su candidato a presidente, tuvo que ir a ver a Suiza a un ex vicepresidente porque no tenía a quién poner y porque era el único que medianamente le garantizaba un porcentaje de aceptación, que no es votación, interesante, que se ha venido mermando y disminuyendo porque el candidato del gobierno se ha convertido en cómplice y ha tapado todo lo que este gobierno está haciendo. Por eso no dice nada de la ley de plusvalía, por eso no dice nada del 3% que hoy el presidente le exige a los bancos
y no dice nada respecto a las malas decisiones económicas de este gobierno. Sale y dice que no está de acuerdo con el cobro anticipado del impuesto a la renta, pero no hace nada por cambiarlo cuando son gobierno. Entonces, el pueblo comienza a decepcionarse y ha venido cayendo en las encuestas de forma notable. Entonces, eso por el lado de Alianza País. Y por el lado de la oposición está el candidato del feriado, los candidatos del golpismo. Y entonces la juventud dice, no, nosotros queremos a alguien que nos represente, alguien que hable nuestro idioma, alguien que entienda que el mundo cambió con la era tecnológica y que proponga un gobierno ágil, dinámico, digital, electrónico. Y lamentablemente el resto de candidatos en esta contienda a quienes estoy enfrentando están en la política de antaño, con insultos, con prepotencia, con la típica habladuría de entrar en ofertas que no se pueden cumplir. ¿Usted no cree que se deban bajar los impuestos como la mayoría de los estamos candidatos está haciendo? En un lenguaje diáfano, y yo he dicho, yo represento a la juventud. No es que digo, yo soy el joven más preparado, no, yo represento a los jóvenes, soy uno más que hoy tiene la posibilidad de gobernar al Ecuador representando ese 47% de la población, con el cual conecto de forma directa. ¿Qué digo yo? Que cuando usted escucha a candidatos que prometen bajar los impuestos, que prometen luchar por que las tasas de préstamos, tanto para el Ecuador como el sistema bancario, sean más baratas, pero han vivido toda la vida de la banca y de intereses altísimos en el sector financiero nacional, es poco creíble. Cuando usted escucha candidatos que hoy se quejan por las reformas que se hace alrededor del sistema bancario, pero fueron parte de la ley del 1%, que fue copartícipe del feriado bancario también. Los escucha hablar de democracia, ciertos candidatos que pusieron bandas a gobiernos ilegítimos, a otros candidatos que usando su uniforme militar permitieron golpes de Estado y jugaron a ser árbitros de la democracia. Hablar de democracia. Y hay que estar muy claros en algo. Quienes han participado en golpes de Estado de este país han delinquido. Dar un golpe de Estado es un acto delictivo, es un delito, es ser delincuente. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y yo sí puedo decir con orgullo que toda mi vida he estado del lado de la democracia, inclusive cuando se pretendió atentar contra la democracia durante esta última década, a pesar de no haber estado en ningún tipo de acuerdo con el gobierno, fui el primero en salir a decir la democracia se respeta por encima de nuestros afectos y desafectos, porque eso hace un demócrata, practica la democracia el 100% de su tiempo, más allá de que le convenga o no. Abogado Dalo Bucaram Puley, ¿de qué manera el tema de la plusvalía afecta a la juventud ecuatoriana? En sus sueños. Mire, cuando se planteó la ley de herencia, el gobierno salió y dijo que solo afectaba al 2% de los ciudadanos que tenían para dejarle una herencia a sus hijos. Y usted tenía toda la oligarquía de este país, a quienes odian desde el anticorreísmo, porque aquí hay odio correísta y odio anticorreísta. Ya vemos quienes estamos comprometidos exclusivamente con el pueblo. A quienes odian desde este sector de la oligarquía. Y decían que había que defender ese 2%. Y yo les decía, a ver, un ratito, el enfoque no es ese. El enfoque es que es una vergüenza que un gobierno que lleva casi 10 años en el poder reconozca que después de haber manejado tanto dinero, solo el 2% tiene para dejarle una herencia a sus hijos. Eso quiere decir que nada ha cambiado y que el pueblo cada día está más pobre. Entonces, la ley de plusvalía afecta principalmente a los sueños de una generación que quiere progresar, que quiere vivir mejor. Quizás no a los niveles como hoy viven unos pocos en el gobierno, que hace rato dejaron la pobreza y hoy viven en la opulencia. El pueblo no sueña con esa jactancia ni esa opulencia, pero quiere vivir mejor. Entonces, la ley de plusvalía atenta directamente contra el progreso de la familia, contra el progreso de la generación. Y eso hay que tenerlo muy claro.
Porque el Estado redacta una ley confiscatoria en la que se adueña el 75% de tu utilidad de la venta de un bien inmueble. Sencillamente porque le da la gana. Y juega nuevamente con la politiquería y la demagogia. No, es para reducir la brecha social. Mentira. Es una ley confiscatoria que no obedece a la realidad nacional de un país pobre como el Ecuador. Pero el presidente no puede traer leyes alemanas e imponerlas en el Ecuador porque en Alemania funcionan. Pero en la posición de motivos que envía el presidente de la República a la Asamblea, Politiquería. habla que el Estado requiere planificar el desarrollo nacional y erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos a través de políticas económicas, tributarias y fiscales, y por eso envía este proyecto de ley de plusvalía. Mire, primero hay un gran error del gobierno nacional. El Estado debe de ser regulador. No debe administrar la vida de sus mandantes. Y el Estado busca redistribuir. ¿Qué redistribuir? El Estado debe de garantizar, regulando la buena distribución de la riqueza, para acabar con las brechas sociales que hoy están más ahondadas que nunca en el Ecuador. Porque aquí en el Ecuador, durante este gobierno, no hay ningún rico que se haya hecho pobre. No hay ningún rico que haya perdido plata. Todos están más ricos. Quienes están más pobres son los pobres. Y por eso he dicho abiertamente, la única candidatura que representa a los pobres en esta contienda es la de Dalo Bucaram. Es la única que defiende sus derechos. Además, ¿cómo creerle al señor Glass cuando dice en la inscripción del binomio: vamos a luchar contra la pobreza? ¿Hasta qué hora? Tienen 10 años en el poder. Han manejado más recursos que todos los gobiernos juntos en la historia del Ecuador. ¿Hasta qué hora van a erradicar la pobreza? ¿Hasta cuándo? ¿No decía el presidente que él necesitaba 10 años para cambiar al país? ¿Y cuál es el cambio que ha sufrido el Ecuador? Yo recorro diariamente los suburbios de mi país, de todas las provincias, y les pregunto: ¿ya no hay pobreza? Mentira, te gritan. Les pregunto: ¿ha mejorado la atención en el sector público en el tema de salud? Mentira. Ya no demoran 3, 6 meses para atenderte. Mentira. Y es verdad que todos estamos enfermos de lo mismo porque solo nos dan paracetamol. Sí. ¿Qué es lo que ha cambiado? Si la pobreza no ha cambiado, si el nivel de la educación no ha mejorado, solo han invertido en el cemento, como hacían los antiguos emperadores, que cada vez que tenían problemas de gobernabilidad, lo que hacían era dar pan y circo. Le han puesto un rostro de cemento a la pobreza, pero la pobreza está intacta en el Ecuador, y eso es lo que queremos combatir con un gobierno que no solo hable de los pobres, sino que gobierne principalmente para ellos. Para concluir, abogado Dalo Bucaram Puley, ¿hacia dónde cree que apunta estos dos reajustes que ha hecho la Junta Política y Regulación Monetaria en torno al sistema financiero, elevando el encaje bancario y pidiéndole a la banca privada que repatrie recursos? El problema central del gobierno es la falta de liquidez que tiene, y por eso se presta este tipo de reformas que justo las hacen en el mes de diciembre. Se presta para la desconfianza, y se gravita más la situación cuando salen representantes de la banca, como el señor Egas, conocido golpista ecuatoriano, a dar mensajes que podrían causar hasta un pánico financiero por hablar de un nuevo feriado bancario. Entonces, creo que son medidas desesperadas del gobierno, que desesperadamente está buscando liquidez en un mes de diciembre. Ya vimos que el año pasado no tuvieron ni para pagar los sueldos. Siguen tomando dinero prestado del Banco Central, la plata de los ecuatorianos, y esto genera desconfianza en un país
que diariamente se debate, en su gran mayoría, por poder alimentar el día de hoy a su familia. Un país que no tiene liquidez, que no tiene dinero en el bolsillo, porque lo poco que gana, el Estado se lo quita a través de los impuestos. Porque tenemos un Estado obeso que no se cansa de meterle la mano al bolsillo al pueblo y de asfixiarnos económicamente. Por eso todos los libros de economía ordenan que en una época de crisis como la que vive el Ecuador, lo correcto es disminuir los impuestos, oxigenar el bolsillo del ciudadano, alivianando la carga fiscal para generar liquidez, que exista circulante, que el pueblo tenga el dinero más tiempo en sus manos y darle mayor poder adquisitivo. Pero el gobierno parece que ha leído los libros de economía que les mandaron desde China o los han leído en inglés porque no los entienden, y cada vez ahondan más la crisis con medidas confiscatorias, con medidas fiscalistas que están empobreciendo cada día más a la población y que fortalecen este sentimiento nacional de angustia de un pueblo que quiere trabajar, que quiere vivir con libertad y que quiere recuperar la alegría, quiere acabar con el insulto, con el odio, la prepotencia, la persecución que este gobierno ha instaurado desde el poder y vivir en paz. Y eso es lo que buscamos, un gobierno que no odie, un Ecuador sin odios. El odio está matando al Ecuador. Se necesita urgentemente, no por un discurso utópico ni folclórico, se necesita un Ecuador sin odio en el que seamos capaces de sentarnos a fortalecer las coincidencias y a trabajar unidos como un equipo, como una selección por el bienestar del Ecuador. Gracias por estar aquí, abogado Abdallah Bucaram Pule, hablándonos como candidato a la presidencia de la República y pasando revista a temas de palpitante interés actual de nuestro país. Buen día. Gracias a ustedes, buenos días. 7 de la mañana con 28 minutos, nos vamos a ir a la pausa para luego ser parte de la cadena de cada miércoles con la intervención.